doctor José Antonio Torres Iriarte, un reconocido analista en temas políticos, docente universitario, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor José Antonio Torres Iriarte, muy amable. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia a nivel nacional y estoy presto para atender las preguntas que plantee. Sí, naturalmente ha generado puntos de vista bastante discrepantes la decisión de la presidenta Dina Boluarte al designar como ministro de Justicia a Juan José Santibáñez, ¿no? Vemos quienes apoyan la decisión, pero también vemos quienes están cuestionando esta decisión. Me gustaría planteárselo a usted, ¿cómo analiza esta situación, por favor? Bueno, es una facultad del gobierno, del Poder Ejecutivo, formar gabinete y en todo caso designar ministros por un tema de perfil profesional o de confianza. En el caso del señor Santibáñez es una figura controvertida porque ya había sido censurado hace unas semanas atrás, lo que obligó a que renuncie y se supere la crisis, pero luego días después se conoció de que él era un funcionario de la total confianza de la presidenta y tenía un despacho asignado, un presupuesto asignado, personal a su cargo, lo que me hace pensar que la presidenta está apostando en este caso a afianzar su liderazgo, entre comillas, a nivel nacional con la presencia en el gabinete de una persona en la que ella confía, me parece, para temas más sensibles como la relación del Estado peruano con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros temas, ¿no? Ahora, hay quienes señalan que Santibáñez, y esto ya lo adelantaba el propio Santibáñez ayer en el Diario Expreso, que una de sus tareas va a ser impulsar una reforma en la administración de justicia, ¿no? Y esto ya un poco también avisora la confrontación que puede haber entre la administración de justicia con el propio sector. Sí, definitivamente. El ministro Santibáñez es un ministro muy locuaz, muy activo, declara mucho a la prensa y creo que su presencia en el gabinete en medio del inicio de un proceso preelectoral va a darle un matiz interesante a la política nacional en el sentido que temas de agenda nacional que son relevantes pueden puesto en el tapete sobre la mesa, porque no se puede tampoco negar la crisis institucional que afronta el Ministerio Público o que afronta el propio Poder Judicial y que la reforma no puede postergarse para que tomen decisiones el próximo gobierno o el próximo jefe de Estado o los próximos congresistas. Creo que se haría bien que desde ahora, en medio de esta crisis ya generalizada a nivel del Ministerio Público y Poder Judicial, pueda impulsarse por lo menos un debate que siente las bases de una futura reforma institucional, ¿no? Ahora, usted señalaba algo hace un instante, el tema del proceso electoral, ¿no? En pleno proceso electoral, la presencia de un ministro que genera, por un lado, apoyo, pero también, por otro lado, genera una abierta crítica hacia el gobierno, ¿cómo puede manejarse? O sea, ¿cuál cree usted que sea el objetivo, el norte que ha fijado la presidenta? La designación, naturalmente, pasa por la presidenta de la República. Sí, definitivamente me imagino que ha evaluado los pros y los contras y creo que está jugando sus cartas políticas para mantener una línea que ya de alguna forma ha tenido algunos visos hacia dónde apunta. Por ejemplo, la ley a favor de militares y policías, la posición crítica respecto a la intromisión de la Comisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las diferencias con el Ministerio Público y el Poder Judicial que ha manifestado la presidenta de manera abierta, explícita o a veces sutil, o incluso el fallo del Tribunal Constitucional que genera también controversia, pero que de alguna forma garantiza que la prestancia y la tutoría que tiene la jefatura de Estado en toda democracia. Entonces creo que hay que evaluar los temas desde varias aristas. Sé que hay una moción en trámite en el Congreso de la República, sé que hay un sector político del Congreso que se opone y que considera que es un desafío a la majestad del Congreso haber designado un ministro que ya había sido censurado en otra oportunidad en un cargo ministerial, pero creo que la presidenta está aprendiendo a hacer política o en todo caso ella está apostando ciertas cartas de acuerdo a su visión o la visión que tiene su entorno más cercano de asesores para enfrentar y confrontar con una izquierda que tiene también cartas electorales en juego, llámese la izquierda más extremista o la izquierda moderada o caviar,
que tiene, digamos, actores o pretende tener protagonismo en la próxima campaña electoral. En todo caso, el señor Santibáñez se convierte en un factor desde el Ejecutivo que va a motivar que ciertos temas que deben ser parte de la agenda electoral del próximo año puedan ser puestos sobre la mesa de manera anticipada, ¿no? Claro, pero esta motivación que puede generar el ministro Santibáñez choca con una resistencia de un sector. ¿Es conveniente para un gobierno que no tiene precisamente un alto nivel de aprobación, un gobierno que ya está de salida? Bueno, sí, podría pensarse de que es impropio, que es un error político, pero si bien la señora Boluarte tiene una escasísima aprobación presidencial, que las estadísticas de los últimos 20, 25 años nunca se ha registrado que una presidenta o un presidente en ejercicio tenga una aprobación tan exigua. Sin embargo, su gobierno sobrevive porque creo que hay otros factores o actores fácticos que lo están sosteniendo, ¿no? Y que lo hacen posible su desempeño. Creo que en todo caso la izquierda, que es siempre vocifera, siempre sale a los medios, tiene redes sociales, tiene presencia en el Congreso y puede movilizar a un sector de la opinión pública, ha perdido mucha fuerza, mucha credibilidad cuando uno compara lo que fue capaz de hacer fueron capaces de hacer estos sectores políticos en el 2020, en la semana que gobernó Manuel Merino, y lo que podrían hacer o ser capaces de hacer en esta coyuntura. Creo que hay una brecha enorme. Ya no movilizan a los cientos de personas que antes movilizaban y tienen cada vez menos credibilidad, y ciertamente es parte de su trabajo diario, cotidiano, político, seguir sosteniendo ciertas ideas fuerzas, ¿no? La autonomía del Ministerio Público, la visión distinta de los jueces respecto a las decisiones del Tribunal Constitucional o las leyes que promulga el gobierno aprobadas previamente por el Congreso. Entonces, este gobierno de los jueces, en una democracia todavía precaria como la nuestra, creo que no fortalece la democracia nacional, ¿no? Ahora, el otro aspecto, doctor Torres Iriarte, es que ya estamos a menos de 10 meses del proceso electoral. En abril del año 2026 estamos en un proceso para elecciones generales. ¿Cómo está observando un poco ya el desarrollo de este proceso, ¿no? Con posiciones o partidos de derecha o centro derecha que no han logrado cuajar una alianza política como algunos perfilaban, a excepción de lo que ha hecho el PPC con la agrupación que lidera el general Roberto Quiabra? El resto de agrupaciones está yendo por su propia cuenta. En el lado de la izquierda también ocurre lo propio, ¿no? A excepción de Venceremos, que es una alianza política conformada por el partido de Verónica Mendoza y del congresista Bermejo, y que tiene a Vicente Aranoca como probable candidato. ¿Cómo está mirando usted el desarrollo político a poco menos de 10 meses y sobre todo en una situación bastante compleja para el país? Bueno, el proceso electoral esta vez va a estar mucho más controlado, supervisado, que se dictan y que son manejadas o administradas o de cumplimiento obligatorio por parte de la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, el plazo para las alianzas tuvo plazo perentorio, 2 de agosto. Ahora están en etapa de calificación. Iniciando septiembre se van a conocer qué alianzas son validadas y cuáles han sido observadas. Luego en noviembre, entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, son las elecciones internas en todas las agrupaciones políticas que están compitiendo en el próximo proceso electoral, supervisadas por la OMPE. Y en todo caso, creo que esta multiplicación de partidos políticos, más de 30 agrupaciones inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones, y las alianzas que están en trámite, son una señal de cierta anarquía, desorden. Lo he dicho en más de una columna de opinión, que esta multiplicación de lo que yo llamo vientres de alquiler en política, que ahora tienen la capacidad de decir a todos los postores ávidos de entrar a la política sin trayectoria política, como son los que quieran ser senadores, parlamentarios andinos o diputados: bueno, acá tengo 130 vacantes para diputados, 60 para senadores y tantas vacantes para parlamentarios andinos. Y en un país donde hay sectores que han tenido, digamos, trayectoria profesional, pero no política, hay un sinnúmero de personas que quieren figuración
quieren trascender en la política, pero que no tienen trayectoria ni formación política de ninguna naturaleza. Entonces, eso precariza más la política. Y creo que el debate no va a ser ideológico, programático, de planes de gobierno, sino de redes sociales, de mayor presencia en medios para poder, digamos, subliminalmente ganar adherentes entre los jóvenes, los sectores de provincias, los sectores metropolitanos, sobre todo de la Lima Norte, Sur, Oeste, que son mayoritarios en una Lima de millones de electores. Creo que todo esto está desnaturalizando el sentir de un verdadero debate electoral y político con miras a un cambio de gobierno. Yo lo lamento porque el haber hecho la reforma política con el señor Tuesta permitió que con solo 25.000 firmas los partidos puedan inscribirse, ¿no? Y ese número reducido de militantes, que no siempre son militantes realmente, sino son solamente adherentes de ocasión, ha hecho que tengamos tantos partidos y exista pues un abanico de opciones donde creo que el término derecha, izquierda, ha pasado a segundo plano porque ya es un tema de nombres, de siglas, y usted menciona una alianza o una plataforma política que podría marcar la diferencia porque tiene rasgos ideológicos, ¿no? Y creo que puede surgir un liderazgo desde la izquierda o de los sectores de la derecha, novedoso en una campaña electoral, pero también me pongo a pensar que partidos más históricos como el APRA podrían recuperar el espacio que alguna vez tuvieron en la política nacional, ¿no? Usted acaba de señalar algo muy puntual, ¿no? En la frondosidad de los partidos, hay muchos partidos políticos. Esto no va a generar una atomización y además la poca capacidad que tiene el elector o que tenga el elector de poder recibir propuesta concreta, porque esta campaña también, en honor a la verdad, más que propuesta, va a significar una campaña donde se juega mucho con las redes sociales, se ataca al adversario, se busca el lado flaco del adversario, ¿no? Pero una discusión de agenda política real no va a tener. Doctor Torres Iriarte. Sí, hubo una interferencia, no, la última línea no lo escuché. Sí, yo le decía que la atomización del voto no es un riesgo con tantos candidatos. Sí, definitivamente la atomización es parte de la precarización de la política, porque al haber más de 30 candidatos en escena, uno podría pensar que van a haber fracciones de votación que van a ser tan insignificantes que no llegan a un punto, ¿no? A nivel nacional. Y por otro lado, puede también darse el caso que hayan ciertos liderazgos fuertes o partidos nacionales fuertes que puedan recuperar espacios en la escena nacional. En realidad, toda democracia en estos tiempos no necesita de decenas de partidos, sino de partidos más o menos orgánicos, con ciertos rasgos históricos, programáticos, para que alienten un debate nacional. Y si hablamos incluso de América del Sur, nosotros estamos encabezando el récord del número de agrupaciones políticas. Ni en Bolivia, que han tenido elecciones hace poco, ni en Chile, que tendrán elecciones en primera vuelta en noviembre, hay tal número de partidos en competencia electoral. Creo que es la consecuencia de los hechos consumados por la reforma política que Martín Vizcarra motivó, promovió bajo el liderazgo del especialista Tuesta Soldevilla, que ha traído consigo esta anarquía electoral, ¿no? Ahora, ¿esto puede dar lugar, doctor Torres Iriarte, a que surja una figura, bien sea un radical de izquierda, un radical de la derecha? Bueno, los radicales de izquierda siempre en el Perú están, digamos, al pendiente de lo que pueda pasar en la política nacional. Hemos tenido casos similares en otros tiempos, ¿no? Desde la época de la Asamblea Constituyente, con el FOSEP en el 78, y otros grupos de izquierda que tuvieron una alta votación de 30 representantes. O años después, con otros candidatos, Pedro Castillo es la figura más reciente y más destacable, si cabe la expresión. Yo no descarto esa posibilidad, pero creo que el bolsón o el número de votos que pueda sumar ese sector de la política nacional se ha reducido, porque el país ha ido aprendiendo, creo, de sus errores. Los electores aprendemos también de los errores que cometemos, y me parece que en este próximo proceso electoral podría haber cierta moderación a la hora de votar. Es verdad, han surgido a veces candidatos disruptivos, si cabe la palabra, como Carlos Álvarez o como Philip Butters, u otros candidatos que han cuestionado la migración venezolana
o han exacerbado el tema de la seguridad interna, pero creo que esos lenguajes un poco altisonantes han ido perdiendo la fuerza que en un principio tuvieron y la simpatía o curiosidad que despertó entre los electores. Ahora veo y me parece que de acá a fin de año, cuando ya se hayan definido las candidaturas ante el Jurado Nacional, luego los procesos internos en cada partido, creo que va a haber una tendencia, me parece, a la moderación, y en esa moderación va a influir mucho que la economía del Perú no está en crisis. Más bien el Perú está mostrando algunos signos de recuperación, su moneda es estable, y eso ayuda a que el ambiente electoral no se polarice más, ¿no? Ahora, ¿le preocupa el hecho que en un país donde prima la informalidad, donde hoy predomina economía ilegal, o sea, economías ilícitas, le preocupa que surjan candidaturas que estén apoyadas por estas economías ilícitas? Bueno, usted está haciendo un señalamiento que yo comparto. Yo he venido también sosteniendo que aparte de la precarización, la anarquía electoral, la minería ilegal y las economías informales que son parte de la economía diaria del país y que mueven miles de millones de dólares, sobre todo la minería ilegal, no la informal, sino la ilegal, y que esa minería ilegal estoy seguro que está financiando por lo menos a 10 partidos, y no creo equivocarme, no menos de 10 partidos de los 30 y tantos que están en la escena electoral. Los están financiando con recursos, con dinero que no está bancarizado, con dinero que es entregado a la mano, con dinero con lo que pueden ellos movilizar a sectores en apoyo a ciertas candidaturas. Ese dinero ilícito, ese dinero que no está siendo supervisado por la OMPE, que la OMPE no muestra ningún signo de tener acuciosidad para detectarlo, creo que puede ser un actor determinante en una campaña electoral en la que los millones de soles o de dólares puedan ser parte del festín para comprar medios, para comprar espacios en los medios, para hacer publicidad, para implementar una red de activistas en las redes sociales que ahora es tan frecuente en las campañas publicitarias tener activistas en las redes sociales, y hacer de la próxima campaña una campaña, como usted ya lo dijo, de insulto, de atribua, polarización. Tú eres de extrema derecha, yo defiendo al pueblo y a los pobres, y creo que ese dinero es una voz de alerta en todo caso para la OMPE, en especial que tiene a cargo la supervisión electoral de los fondos de campaña, porque hay algunos indicios que hay candidaturas, sobre todo en lugares del país, donde se ve que se está gastando mucho dinero en pintas, en propaganda, en movilización, y no hay cómo entender quién financia estos partidos. Si son partidos casi desconocidos y cuyos liderazgos no se tienen mayores referencias de los jefes o líderes de esos partidos, ¿no? Muy bien, doctor José Antonio Torres Iriarte, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable. Muchas gracias, buenos días. Buen día.